Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta, a 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos en el podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Presenta Herrero Crítico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Desde Otras Islas. Emitimos desde Radio Argallo todos los lunes a las 7:30. También desde esa gran megaestructura de control, dominio y vigilancia que es Internet, a través de iVoox y YouTube, aunque en esta última plataforma nos han empezado a eliminar hace ya mucho nuestros programas. También emitimos desde Radio Almaina en la 88.5 de la FM granadina. Y para este nuevo programa hemos hablado con algunos miembros de los colectivos vecinales en defensa del territorio que el pasado 25 de enero organizaron una marcha a las obras del polígono eólico El Escudo. Hemos podido hablar con Miguel y Dani, que son miembros de este colectivo, también con Manuel Guazo, que es vecino de la zona afectada, y también hemos hablado con Pablo Lorente, que es miembro de la Fundación Sustrae, que nos ha hablado acerca de la situación de la industria eólica en Navarra. Hemos decidido volver a emitir un texto irónico de Pedro Prieto respecto de la energía supuestamente limpia de la industria eólica, cuya lectura dramatizada corrió a cargo de la actriz y escritora Laura de la Fuente. Una verdadera joya. Ya hemos llegado a hacer aerogeneradores de la altura de la Torre Eiffel. Son 242 metros de diámetro de palas, más unos 60 metros más de la columna de unos 180 metros. Se alcanza de cimientos a pala superior la altura de los aproximadamente 300 metros de la Torre Eiffel. Enhorabuena. Y encima a presumir de que cada Torre Eiffel eólica puede dar electricidad a 50.000 hogares, que vienen a ser unas 200 o 250.000 personas. Total, que ya con 20 torres de esas en un buen lugar ventoso, damos electricidad a las casas de Madrid, y con unas 200 torres Eiffel eólicas bien situadas, electrificamos todos los hogares españoles. Y con apenas 32.000 torres Eiffel eólicas de este tipo, damos electricidad a todos los hogares del mundo. Y seguramente con unas 100.000 torres así, daríamos electricidad a toda la sociedad mundial. Si incluimos, además de los hogares, que es la métrica interesadamente usada, las industrias, los hospitales, las cárceles, el alumbrado ciudadano, los metros, trenes y tranvías, los supermercados, las oficinas, los ascensores, etcétera, etcétera. Y ya, como vamos a un mundo 100% eléctrico renovable y la electricidad solo es aproximadamente el 20-25% del consumo final de energía, digamos que con unas 500.000 torres Eiffel eólicas de estas tan bonitas, tendríamos un bello mundo 100% renovable. Eso sí, todavía algo intermitente, pero eso se resuelve con 5 Everest de baterías de ion litio. O quizás se resuelva mejor, porque si metemos 500.000 torres Eiffel eólicas, seguramente podríamos atrapar una buena parte de todos los vientos del mundo, y lo mismo se acaban las intermitencias, si es que no acabamos con el viento.
Considerando además que la Torre Eiffel tiene unos 134 años de antigüedad y sigue en pie, y los aerogeneradores duran unos 15 o 20 años, pues habría que reemplazar las 500.000 torres Eiffel eólicas una vez por cada generación humana aproximadamente. Esto daría también una gran cantidad de trabajos y empleos. Hoy me he levantado en modo Bangal y es que lo veo todo positivo y nada negativo. Ya lo decía mi tío Teodoro, el burro grande, ande o no ande. Va a la subestación. Entonces, hay un collado, ¿veis? A la derecha está el picureño y luego está el jano. Detrás de los árboles es el urueño. Bueno, pues a ese collado hasta allí vamos a ir en coche. Y luego vamos a subir hasta los molinos, que el otro día lo hicimos. Es un cuarto de hora andando, pero vamos a ir despacio, o sea que será espindio, eso sí. Media hora y luego nos vamos a asomar detrás del primer molino para ver todo lo que han hecho allí, donde está el segundo, el tercero, y al fondo se ven, casi no se ven, los de Yuso, los 19 de Yuso ya están construidos, y aquí han hecho 3, pero les quedan de hacer otros 2, todas las bases ya están, porque lo quieren poner a funcionar ya para la primavera, o sea que ya prácticamente está acabado el polígono. Ahora vais a ver que también allí están metiendo subterráneo los tubos, que van hasta una subestación gigantesca que no la han acabado todavía, eso lo vemos desde arriba. Y bueno, entonces se ven las infraestructuras, subestaciones, líneas de atención, soterramiento, las bases de los molinos, el eólico, bueno, pues eso, hasta allí es donde vamos a ir. Entonces veis como aquello está, no sé a cuántos kilómetros estará en línea recta, pero vamos, que se ve desde el otro lado del valle. Y los del otro lado, que desde aquí no los vemos, los de Yuso, pues eso desde todo campo se ven. Y entonces, como decía el consejero, que lo que quieren argumentar con lo del PROT, el Plan de Ordenación del Territorio, es lo que decíamos en la nota de prensa, una Cantabria turística de especulación urbanística y otra Cantabria que es de aquí hacia el sur, que es de generación de energía. Ahí hay una presa que quieren ampliar, hacer una presa de bombeo, ahí está la subestación, están los eólicos, están los pantanos, o sea, de aquí hacia campo, o sea, Valderredible, Valdeolea, Valdeprado, todo eso va a ser de generación eólica. O sea, ¿por qué? Porque aquí vivimos poca gente y aquí es donde pueden meternos, que es lo que quieren meternos todos los eólicos. Y aquí todos van para adelante, y ya lo dijo Media, que no se preocupen en Cantabria, que los eólicos solo se van a poner en Campo Soba, en Campo Los Valles y aquí, y en Iguña. Y eso es lo que van a hacer, y es lo que llevan haciendo años. Lo que pasa es que con el PROT ya lo van a hacer oficial, y ya no va a haber nada, no les va a parar nada legalmente. Lo que pasa es que llevan años intentándolo, pero sobre la marcha es lo que ya están haciendo. Y así seguimos. Entonces todas las ilegalidades que han hecho en el escudo, pues es las que van a hacer, porque luego ahí a la derecha hay otro monte que está detrás de los árboles que se llama el Ureño, y ahí Repsol, que es el dueño de la presa de Alsa, también tiene pretensiones de hacer un eólico, que sería la continuidad. Es decir, que aquí no mandan ni los ayuntamientos, ni el gobierno de Cantabria, ni el concejo. Aquí los que mandan son Repsol, Iberdrola, BlackRock, son las grandes multinacionales los que mandan sobre el terreno. Esa es la realidad. Y lo demás, pues nos podemos creer que esto funciona democráticamente, pero es como la democracia de Grecia, que eran unos pocos, porque había esclavos, ni las mujeres, ni los que venían extranjeros, todo eso no pintaban nada. Pues aquí es eso, mandan unos pocos, que son los que tienen el poder, y el resto, pues luchamos hasta donde podemos. Es una lucha totalmente de David contra Goliat, pero David siempre pierde, vamos, eso es una leyenda. Pero vamos a seguir, porque ellos piensan, bueno, ya les hemos puesto los molinos, ya lo dejarán. Pero no, como hay gente que nos está esperando en Alsa, que lleva 17 años luchando contra los molinos ahí en el sur, de la plataforma sur, o sea que va a haber gente que va a seguir siguiendo y siguiendo, va a dar igual. Y ya sea contra la ampliación de la presa, ya sea contra un teleférico, ya sea contra los molinos, o sea, o los chales de la costa. O sea que vamos a seguir. Así que bueno, gracias por venir. Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Hola. Cuéntanos en qué va a consistir la marcha de hoy. Bueno, pues estamos subiendo esta marcha organizada por los colectivos vecinales en defensa del territorio. Estamos subiendo desde una de las casetas, una de las bombas de la autovía del agua, que está justo entre la separación de Aguayo y Iguña. Y estamos subiendo a los últimos molinos del polígono eólico El Escudo. Y la lucha
lucha continúa, o sea que nosotros vamos a seguir. Sí. ¿Y qué pasa con los otros proyectos de polígono que hay sobre la mesa ahora mismo en Cantabria? Pues el gobierno parece que lo tiene muy claro, quiere ya oficializar lo que tanto, el gobierno de Cantabria me refiero, tanto con este gobierno como con el anterior, es decir, con todos los partidos que pasan por el gobierno, están dividiendo una Cantabria por un lado turística, de columpios, teleféricos, chalets, rutas para eso, que venden una Cantabria idílica, eso, de especulación y turistificada, y por otro lado una Cantabria que quieren empobrecer, que saben que vive poca gente, que es muy mayor, y ahí es donde quieren poner los eólicos. La Cantabria turística sin eólicos, ni mucha industria eléctrica, y la Cantabria del interior, Iguña, Campó, Valderprado, Valderrible, Valdeolea, Soba, donde poner los eólicos, presa de bombeo, subestaciones para enchufar el tren de alta velocidad, que es para el turismo, y esos centros de datos en otros sitios, es decir, seguir creciendo y creciendo, como que el planeta es infinito y pueden ir saqueando recursos que están de todas las partes del mundo, como si no hubiera ningún problema, como si está lejos, si no lo veo de donde yo vivo, pues muy bien. ¿Y qué nos puedes decir así, grosso modo, de los impactos negativos y nocivos del polígono que estamos ahora mismo visitando? Este es un polígono grande, hay otros aquí añadidos que ahora están paralizados, que hay un campamento romano y alrededor de las guerras cántabras hay acuíferos, turberas, aves, zonas de protección. Para ellos es un estacado, separa una zona de protección y al lado estas gigantescas piezas industriales que no tienen nada de renovable, sí que hay que cambiarlas de vez en cuando y meterlas bien de aceite. Y hay el acuífero subterráneo del escudo. Como a ellos les da igual, la cosa es destrozar, vender como que hay una transición, que es una transacción, y seguir añadiendo industria. Entonces vamos, que da igual que lo estén destrozando aquí, que lo estén destrozando en otro lugar de Cantabria o del planeta. Es decir, que allí donde se ponga esto para una supuesta transición que no existe, es destrozar eso, aves, naturaleza, acuíferos, turberas, humedales. Eso es lo que aquí se está destrozando. Y cambiando de tema o no, estamos cerca del embalse del Alsa. ¿Y qué nos puedes decir de la ampliación que quieren hacer en el embalse del Alsa? Sí, es una presa de bombeo que quiere triplicar su potencia, y para triplicar esa potencia necesita producción eléctrica, porque esto antes estaba asociada, esta segunda presa, a una central nuclear en Garoña, en Burgos, y una térmica de carbón en Velilla, Guardo, en Valencia. Como estos ya no están, pues ahora necesitan producir de electricidad, y esto por eso no es casualidad que todos los eólicos que quieren colocar en Cantabria están muy cerca de esta presa de bombeo, que está, en este caso, la dueña, sí, de este eólico, de este polígono del escudo, es Iberdrola, de la presa de bombeo es Repsol. Es decir, son grandes multinacionales con capitales de todas partes del mundo, Banco Santander, BlackRock, vamos, nada más que investigar un poquitín, eso no lo ocultan, los intereses especulativos que hay detrás de esta supuesta transición. Contra el enemigo, cuando el poder del capital avanza, dignidad, lucha, mogura, alcordanza, soberanía para decidir el camino, que en esta tierra la esperanza sea su pueblo digno. Cuando el poder del capital avanza, dignidad, lucha, mogura, alcordanza, soberanía para decidir el camino, que en esta tierra la esperanza sea su pueblo digno. Este mar golpea dura. Estamos con Manuel Guazo, que ha venido aquí a la marcha anti-eólicos de hoy. Buenos días. Hola, ¿qué tal estás? Vives en la zona, ¿no? Sí, yo soy de Pujayo y vivo en Pujayo, aunque tengo una casa fuera pero sí, vivo en Pujayo. Está cerca de aquí. Está en el Ayuntamiento de Bárcena, en Piedeconcha. Aquí bajo. Esto Alsa es territorio también de Bárcena y de Aguayo. El territorio de Bárcena es del Ayuntamiento mío, que yo soy de más al norte, Pujayo. ¿Y
autovía te molestará, ¿no? La autovía molesta mucho. Primero la construcción, después el lugar donde pasa, los prados que invadieron, los bosques que tiraron y ahora ya el sonido. El sonido no es los días de sur cuando más se oye el sonido. En los días de niebla así muy templada se oye muchísimo. Hemos solicitado a ver si ponen alguna pantalla, pero yo no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque las pantallas estéticamente son horribles, ¿no? Y no sé si pararían de todo el sonido, pero bueno. ¿Qué nos puedes decir del proyecto de teleférico que quieren hacer? De momento mucho no se sabe, porque creo que todavía no se ha sometido a información pública. Pero es un teleférico, ya sabéis, que primero estoy un poco cansado de andar, se me apreciará. Primero quisieron hacer un teleférico que era el del Castro Valnera, que salía desde Pandillo, pero como tenía que tomar terrenos de Burgos se opuso, afortunadamente. Pero ahora estos brutos, puedo decirlo aquí en la radio, ¿no? Ahora estos brutos, que son igual de brutos que los anteriores, pues pretenden, aparte de la vía que están haciendo en la estación de Llera y un albergue y no sé cuántas tonterías más para el turismo, de allí pretenden sacar un teleférico de ese lugar que sube hasta el Pico de las Brañas. Pero yo no puedo decir más de la información porque no tengo todavía el estudio de impacto ambiental, pero desde aquí a todos los que oigan me gustaría hacerles un llamamiento para que cualquiera se informe del estudio de impacto ambiental, del proyecto y presenten alegaciones. Y además siempre son mejores las alegaciones individuales que la recogida de firmas. Porque una recogida de firmas puede tener 200, 300.000 o 2.000, pero ellos saben que es una alegación sola. Sin embargo, si esas 200, 100, las que sean, son individuales, ya son muchas. Y es un goteo. Claro, y son muchas y ya pesa más, porque ellos tienen obligación de contestar. No contestan a todos, porque se saltan las obligaciones de todas y esas también. Pero ya saben que les llegan muchas. No es lo mismo que recibir un montón de firmas, que esto vaya, fuera. O sea que insto a que todo el que quiera y pueda, que se informe cuál va a ser el estudio de impacto ambiental y que presente las alegaciones correspondientes. Queda muy poco tiempo, pero bueno, yo creo que en un mes todavía hay de tiempo. En Sarrón va a haber una reunión que informa de todo esto. Va a ser una reunión, pero yo no sé que es el jueves, este jueves que viene ahora, por la tarde, a las 6 o las 7 de la tarde. Luego te lo podemos confirmar, que van a ser los de la Velorta, de la zona pasiega. Estará Marina Tal, que será la que informará, y ellos dirán exactamente qué es lo que hay hasta el momento. ¿Y qué considera de nocivo y de dañino al medio ambiente la implantación de ese teleférico en esa zona? Bueno, pues yo creo que cualquier actuación, como lo que estamos viendo nosotros aquí ahora donde estamos, ¿no? Cualquier actuación que se haga precisamente en los montes, en el territorio, cualquier nueva actuación que haga siempre es destruir algo. Caminos de acceso, como estamos viendo aquí, postes, mucha masificación de la gente que va a ir a coger el teleférico. Positivo no es. El que quiera ir andando a un monte va andando, pero eso de los teleféricos, que ya pasó en Fuente D hace mucho tiempo, que también estuvimos allí concentrados porque querían hacer no sé cuantísimos más y afortunadamente lo haremos. Pero yo cada vez veo más difícil que las cosas se puedan parar, porque no hay mucho sentido crítico en el ser humano y cada vez menos sentido crítico, y ese es el problema. A todo el mundo le parece bien, además en aras del turismo todo está permitido. Sabemos todos que el turismo, ahora mismo tenemos a Fitur, que todas las excelencias de Fitur y de cómo se mueven las aspas, las excelencias de Fitur, que todo el mundo feliz y contento, ¿no? Y este es uno de los planes que se van a hacer en Cantabria, que todo el mundo va a estar feliz y contento. Igual que la carretera Poterreinosa, igual que las nuevas carreteras que están proyectando a lugares que no van a ningún lado y además sobredimensionadas. O sea, es una auténtica locura. Y además está demostrado, ya usando la lógica de ellos, de los propios capitalistas, está demostrado que los pueblos donde se hacen más proyectos de estos, más parques eólicos y más plantas de biogás y más historias, es donde más pobreza hay y donde más despoblación hay. Pues mira, Soba fue donde se puso el primer plan eólico de Cantabria, en las Cañoneras, y Soba ha sido un territorio que ha tenido una despoblación enorme, y es una pena, pues unos pueblos muy bonitos, con buenas casonas y muchos prados muy buenos, pero ahora han rematado la faena, ya no solo los eólicos con Cañoneras, sino que ahora otra salvajada nueva, que es también
la tirolina que están haciendo en el Gándara, de un lado a otro del Gándara, que no sé si alguno de los que están oyendo pueden haberlo visto, que es una pena porque es una garganta con unos cuantos molinos maquileros que están a lo largo del cauce para aprovechar la energía hidráulica antiguamente, y ahora por ahí encima pues una tirolina. Y mañana se les ocurrirá hacer, qué sé yo, cualquier cosa que represente invertir dinero para destrozar el territorio, cualquier cosa vale. Sí. Rebañar todos los beneficios que se puedan, acumular capital, sacar todo el beneficio que se pueda, a costa de... Lo peor es que lo encubren con la palabra progreso. Esta gente todavía cree que progresar es destruir, y progresar es conservar, no ser conservadores, ojo, ser conservacionistas, que no tiene absolutamente nada que ver, que a veces se confunden los términos, ¿no? Ser conservacionista es conservar lo que tienes, ser conservador es otra cosa, por desgracia, pero ser conservacionista es conservar lo que tienes para gozo y placer del que quiera ir a conocerlo. Y de las futuras generaciones. Eso por supuesto, claro. Y que no se encuentren, que van andando y se encuentran que al lugar donde han subido andando ya sube una carretera y arriba un restaurante y una cafetería y todas estas cosas que suelen poner, ¿eh? Nada, somos pocos, pero esperemos que mañana seamos más. Bueno, con la fractura hidráulica hubo mucho movimiento, con los molinos también hubo mucho movimiento al principio, pero este proyecto en el que estamos es del gobierno central. Es algo que yo no se lo perdono, porque son zonas de turberas, como ya sabéis, zonas protegidas, zona de paso de aves, zona LIC, zona cepa, o sea, tiene unas cuantas medidas de protección, y sin embargo les ha importado un comino. El peso de las empresas constructoras y generadoras de electricidad es muy fuerte. Es fuerte para el gobierno, es fuerte para la gente, luego a la gente les mienten, les dicen que les van a poner la electricidad gratis, como en Molledo, que la gente se lo creyó, que les iban a dar puestos de trabajo, que les iban a hacer denominación de origen de las ganaderías, en fin, clases de inglés, y no sé, y llevarles de excursión a las Bahamas, por decir algo más. En fin, Es un placer haber... Ya sabes lo que le pasó también a la alcaldesa de La Muela, ¿no? No. En Zaragoza, que llenó aquello de molinos eólicos y prometió viajes a todos los ciudadanos de la zona. ¿Y qué pasó? Pues que esa señora afortunadamente acabó en la cárcel por la corrupción que tenía. Y ahora van a juzgar a los de Castilla y León, no sé si os habréis enterado, por también la corrupción en los molinos, porque Castilla y León pues está destrozado, los que pasen por ahí lo veréis. Y eso es el futuro, y más que se podría hablar de por qué se hace esto y tal, pero bueno, ya, ¿a dónde va esta energía? ¿Por qué? Los centros de datos, que gastan mucha energía y lo necesitan para esos puñeteros centros de datos que todo el mundo usa con ordenadores y móviles, en fin, es mucho tema. Siempre está el dinero por medio, siempre está el dinero de las grandes empresas electrónicas y de energía y de internet, son las que están dominando el cotarro, como todo el mundo sabe, como estamos viviendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Que son los grandes aliados del presidente Trump, ¿no? Muchas gracias por esta conversación. Nada, hombre, ya sabes. Bueno, pues te agradezco a ti que me hayas preguntado esto. A ver si se corre la voz. Despierta para ver un bello amanecer rojo. Cuando el poder del capital avanza, dignidad, lucha, mogura, alcordanza, soberanía para decidir el camino, que en esta tierra la esperanza sea su pueblo digno. Cuando el poder del capital avanza, dignidad, lucha, mogura, alcordanza, soberanía para decidir el camino, que en esta tierra la esperanza sea su pueblo digno. Pues hoy vamos a hablar con Pablo Lorente. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Vicente. Dinos, antes de nada, a qué colectivo perteneces y en qué zona, en qué territorio vives. Bueno, vivo en Navarra y pertenezco a la Fundación Sustrai Erakuntza, que somos una organización que nos constituimos hace ya casi 17 años y trabajamos sobre todo el apoyo jurídico técnico y elaboramos documentación e informes, sobre todo lo relacionado con la defensa del territorio en nuestro territorio, en este caso en Navarra principalmente. ¿Y cómo está la situación ahora mismo de la construcción de polígonos eólicos por aquel territorio? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, Navarra desde finales de los 90 hasta prácticamente el 2020 sobre todo, ha habido un desarrollismo muy importante de polígonos tanto solares como eólicos. En el caso de los eólicos estamos hablando
de que hay una potencia instalada que supera considerablemente los 1.400 megavatios. Estamos hablando de que hay más de 1.400 o 1.300 aerogeneradores, y en los últimos 5 años lo que ha habido es un parón en parte, no tanto de proyectos a desarrollar, sino de instalaciones. Bien o porque las movilizaciones populares han frenado en muchos aspectos el intento de construcción de nuevos polígonos eólicos, principalmente, también solares, pero principalmente eólicos, y en segundo lugar porque se ha originado desde luego un problema para el sector especulativo de la energía, que es que la rentabilidad no es la que en sí les gustaría tener, y entonces hay proyectos que, vista la oposición popular y las posibles consecuencias que ello llevaría, o están decayendo o también, en algunos casos, en los menos, también por cuestiones medioambientales, dado que son altamente nocivos para el territorio. Y bueno, desde las grandes ciudades quizás se ve toda esta tecnología con cierta ceguera energética y con cierto romanticismo. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de las nocividades de esta alta tecnología, pues que cada vez tiene más presencia en nuestros territorios? El primer problema y principal es que no se hace un debate serio sobre qué modelo energético necesitamos una sociedad para mantener una calidad adecuada para que todas las personas en todos los territorios podamos vivir adecuadamente. El modelo energético vinculado al tema de las renovables, tenemos que destacar que principalmente va enfocado a la producción de energía eléctrica, casi en su totalidad, y que realmente no lo decimos nosotras, lo dicen los propios datos institucionales. El consumo final de energía en este occidente europeo generalmente suele estar en torno al 20%. Es decir, como mucho, con todo el boom de las renovables y la especulación que está dándose, cubriríamos un 20% de las necesidades energéticas del actual modelo productivo y de consumo en este occidente capitalista. El otro 80% seguiríamos sin solucionarlo, y ahí es donde entran principalmente los combustibles fósiles, que son lógicamente los mayores emisores de carbono a la atmósfera y que están provocando pues determinados cambios, no solamente en el sistema climático, en los modelos climáticos, sino sobre todo en los territorios, con grandes problemas tanto territoriales como medioambientales, que están originando serios problemas en diferentes continentes, ¿no? Provocando sequías o inundaciones, grandes migraciones, guerras, instinto de control de determinados recursos energéticos, etcétera. A partir de ahí, lo que nos ocurre es que la mayoría de las poblaciones urbanas, vamos a decirlo así, están o estamos enfocadas a mantener una tasa de modelo de consumo que pensamos que se va a solucionar con, en este caso, las energías renovables, cosa que no es cierto. Y en segundo lugar, la nocividad del modelo energético que se está imponiendo e implantando, lo que conlleva es, en un primer lugar, un beneficio claro para el gran capital, para todas las estructuras financieras y de las grandes energéticas, que son las que realmente están detrás y muy interesadas en sumar negocio a sus negocios, muchas veces vinculados tanto a la energía fósil como al gran consumo de energía en diferentes partes del planeta. Y en tercer lugar son los impactos tanto medioambientales, sociales, económicos que está originando este modelo sobre territorios en los que lógicamente se ven con una imposición supuestamente para el progreso, supuestamente para la mejora de calidad de vida, pero que los primeros perjudicados son el medio rural y las zonas naturales, sean estas habitadas por seres humanos o no. Y bueno, para aquellos y aquellas a los que les vayan a poner un polígono eólico cerca de sus casas, ¿qué
¿cuáles serían las principales nocividades que señalarías con relación a esta alta tecnología? Bueno, principalmente son tanto toda la ocupación del territorio mediante caminos, carreteras, pasos, tendidos eléctricos de gran voltaje, dado que estamos hablando de que cada vez los molinos son más grandes, son más altos, son más potentes, y significa que tienen que preparar primero el territorio para llegar, sobre todo en el caso de la eólica, a las alturas donde decidan ponerlas, y eso significa, pues lógicamente, una ocupación con vías de tránsito para llevar los materiales y la maquinaria para poder hacer esa instalación. Eso ya conlleva un deterioro sobre el territorio bastante importante. En segundo lugar, suelen ser muchas veces zonas comunales o zonas de uso público en general, tanto por personas como por animales, flora, fauna, que pueda haber en el territorio, con lo cual ese impacto también es altamente nocivo para las personas y para la fauna y la flora que pueda haber en el territorio. Y en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la cantidad de contaminantes que traen este tipo de infraestructuras, tanto por los materiales que se utilizan como por los aceites, lubricantes, etcétera, que necesitan y que pueden originar, lógicamente, pues derrames o incluso fugas que contaminan el territorio. Eso, y lógicamente que va a haber cientos, por no decir miles, de aves y pequeños mamíferos voladores, principalmente murciélagos, que van a caer muertos por este tipo de infraestructuras que lógicamente pues lo que se intenta es que funcionen en el máximo de horas posible para rentabilizar cuanto antes la inversión por parte de las empresas. Bueno, Navarra es pionera en instalación de polígonos eólicos, pero desde 2020 tengo entendido que hay muchos polígonos eólicos que están actualmente en tramitación. ¿Vuestro colectivo ha conseguido frenar o paralizar alguna de estas construcciones? Nuestro colectivo, sobre todo, lo que desarrolla es el apoyo a plataformas vecinales y ciudadanas y pequeños ayuntamientos mediante la elaboración de, sobre todo, alegaciones y recursos llegado el momento. En algunos aspectos hemos conseguido, sobre todo, frenar proyectos con la movilización popular. Es fundamental, es la clave. O sea, no hay que intentar evitar llegar a cualquier tipo de casuística en tribunales, porque lógicamente eso lleva mucho tiempo de trasladar determinadas denuncias, que conlleva que muchas veces, mientras tanto, siguen adelante con las obras de estas infraestructuras. Entonces sí que se han conseguido resultados, pero sobre todo ha sido por la fuerza y la movilización popular, como estamos ahora desarrollando en otros aspectos, como es el caso de las biometanizadoras que se quieren poner en el territorio. Y ahí es fundamental información, concienciación, organización y movilización. Y en ese sentido es nuestro apoyo a toda la gente. Está claro que es fundamental pues una labor pedagógica, ¿no?, para informar de forma fundamentada sobre lo que implica todas estas altas tecnologías. Pero ¿cuál dirías tú que es la principal dificultad a la hora de transmitir a la gente en general, vivan o no en las zonas rurales? ¿Cuál es la principal dificultad a la hora de transmitir lo que de verdad implica este tipo de tecnologías? Bueno, principalmente es luchar contra la propaganda y la publicidad continua en grandes medios de comunicación y en las instituciones, tanto administraciones europeas, estatales como comunitarias, de comunidades autónomas o incluso en ayuntamientos, en los que se ven favorables todo este tipo de proyectos, en unos casos porque son políticas enfocadas a un modelo de capitalismo verde totalmente depredador de recursos naturales, y en segundo lugar porque se llevan muchos años y en ese sentido
lo han facilitado también las situaciones a nivel mundial en la que se ha vendido, entre comillas, ese crecepelos para calvo, que es que con las energías renovables íbamos a solucionar el problema del cambio climático o se iba a facilitar una transición energética hacia un modelo menos contaminante o nada contaminante, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. La situación que tenemos, lógicamente, es muy pesimista, con los datos encima de la mesa de toda la contaminación que está habiendo en el planeta, pero eso no se soluciona, como está pasando, con un incremento, en este caso, de producción de energía vinculada a renovables, si no sustituimos realmente todos los grandes consumos que están viniendo de combustibles fósiles. Y si no entendemos que hay que hacer otro modelo de economía basado en un decrecimiento, sobre todo en los países occidentales, en los que no podemos seguir creciendo como se pretende crecer económicamente, ya que eso lo que está haciendo es incrementar, lógicamente, no solamente el consumo energético en algunos aspectos, sino sobre todo el mal uso de la energía y el incremento de contaminación en casi todo el planeta. Y bueno, es evidente que estos grandes polígonos eólicos que nos están instalando por todas partes, es evidente que en términos económicos a la larga no tienen futuro. Sé que no tienes la bola de cristal, pero a largo plazo, ¿qué crees que va a pasar con todas estas instalaciones? Que sabemos que detrás hay una burbuja enorme, hay detrás una gran especulación, pero a la larga, ¿qué crees que va a pasar con estos parques que nos han instalado? ¿Y crees que están condenados a ser desmantelados? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que intentar es aclarar la terminología. No son parques ni son huertos, son polígonos. Lo digo porque el lenguaje es fundamental en este combate de ideas. Son polígonos porque lo que hacen es industrializar el medio rural y el medio natural. Y en cuanto a qué futuro hay, pues lógicamente, como bien has dicho, no tenemos la bola de cristal, pero sí que podemos vislumbrar dos cosas principalmente. Uno, que todo este tipo de especulación energética vinculada a las renovables lo que está favoreciendo son los intereses siempre de las grandes energéticas, y que estas grandes energéticas, si no reciben subvenciones o apoyo económico desde las instituciones para desarrollar estos modelos, no tiran de ellos. Es decir, todos los boom que ha habido en un momento determinado se pretenden realizar es porque hay algún tipo de subvención o de créditos blandos por parte del Banco Europeo de Inversiones u otras instituciones financieras a nivel europeo, a nivel estatal o a nivel regional, que están interesados en, como bien has dicho antes, especular, en este caso, con la financiación de este modelo. Bien, es cierto que es necesario hacer un plan de producción de renovables, pero muy pegada al territorio y sobre las necesidades reales de los territorios, produciendo lo más cerca de donde se consume, y eso lógicamente rompería, es lo primero que habría que hacer, romper el modelo de los planes energéticos desarrollados por todos los gobiernos habidos en los últimos 25 años a nivel estatal y por todos los gobiernos habidos en los últimos 20-25 años también a niveles autonómicos. Y ahí daba igual el color de las siglas políticas y del partido político. Todos los planes energéticos han estado vinculados a modelos netamente de carácter especulativo y de negocio, no tanto a desarrollar una autonomía y una soberanía energética para los territorios y las personas más directamente afectadas, y mucho menos para que la gran mayoría social, la clase trabajadora, pues tenga una calidad y un suministro y seguridad suficiente de energía para tener un desarrollo vital adecuado. ¿Y cuál ha sido la postura que han adoptado los diferentes partidos ciudadanistas, verdes entre comillas, de Navarra con relación a estos polígonos eólicos y a esta alta tecnología? Bueno, en Navarra tenemos la peculiaridad que desde hace 10 años no gobierna la derecha tradicional o clásica,
Unión del Pueblo Navarro, que tuvo incluso legislaturas en las que indirectamente los presupuestos, al no tener mayoría absoluta, venían respaldados por el Partido Socialista de Navarra, ¿no? En los últimos 10 años hubo un cambio y los 4 primeros años gobernó Geroa, que es una coalición en la que está metido el PNV y un grupo más o menos de personas independientes llamadas Social Verdes, con el apoyo parlamentario y también en coalición con lo que entonces era Podemos aquí, Izquierda Esquerra, que estaba formado por Izquierda Unida y un pequeño grupo en Navarra que se llamaba Charre, y externamente Euskal Herria Bildu, ¿no? Hace 8 años al año que viene cambió la presidencia, es una presidencia del Partido Socialista de Navarra, con gobierno de coalición con Geroa también y con Contigo Zurekin, que es la alianza en ese momento de hace 3 años, de Unidos Podemos y Izquierda Unida y Bacharre, y con apoyo externo a presupuestos por parte de Bildu. En todos estos 10 años en los que no gobernó la derecha clásica, vamos a decirlo así, los planes energéticos que se han propuesto, incluidos por todos los gobiernos que ha habido, han seguido vinculados al negocio y a la especulación. Y en ningún momento ha habido una verdadera planificación democrática desde concejos y ayuntamientos hacia arriba de qué necesidades había que desarrollar y cubrir con el modelo energético alternativo que se tendría que plantear desde las renovables. Con esto quiero decir que, desgraciadamente, institucionalmente, la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, en Navarra, pero también en otras partes del Estado español, y la prueba de ello es también el debate que está habiendo en el movimiento ecologista en muchos aspectos, lo que están haciendo es un auto de fe ciega en poner renovables sin ningún tipo de planificación democrática. ¿Tú has participado en campañas de concienciación con relación a los polígonos eólicos en centros educativos? Sí, también nos hemos dedicado a eso. Nosotros principalmente tenemos una página web, en castellano es fundacionsustray.org, donde toda la documentación, todas las informaciones, todos los documentos que editamos, informes, etcétera, entre ellos temas vinculados lógicamente a las renovables, se pueden descargar de forma gratuita, ¿no? Y nos hemos dedicado pues a informar, a formar, tanto allá donde nos han llamado, en instituciones de carácter educativo, como también en localidades donde hemos ido a dar charlas tanto a personas interesadas como a grupos concretos que tenían problemáticas locales. Y así lo hemos hecho. ¿Y cuál ha sido tu experiencia cuando has participado en centros educativos, en institutos de secundaria? ¿Cuál ha sido la reacción de los chavales y chavalas cuando les contabais todo esto? Pues en muchos casos el silencio contemplativo, en el sentido de quedarse un poco asombrados, no saber muy bien y asombradas qué es lo que estaba pasando, porque lo comentaba un poco antes, ¿no? Se nos ha inculcado una propaganda continua que al final ha hecho mella de ser acríticos con todo lo que suene a energía renovable, fuentes renovables de energía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se contrasta y se hace un planteamiento en el que hay una contradicción, digamos, con el pensamiento único imperante y muy desarrollado por parte de los grandes medios, e incluso por parte de instituciones de todo tipo, pues hay un choque, hay una confrontación de realidades que lógicamente pues origina que algunas personas tomen conciencia y algunos jóvenes empiecen a entender que tienen que movilizarse y parar ese tipo de proyectos en sus territorios más cercanos. ¿Y ahora mismo tenéis alguna campaña en marcha, sí, para informar sobre ella? Con tema de renovables, ahora mismo nosotras seguimos trabajando porque ha habido proyectos que se han presentado, algunos las últimas semanas han decaído en el Boletín Oficial de Navarra, ya se han publicado, sobre todo de campañas de presentación de alegaciones de carácter popular, con unas pautas, sobre todo para que todo el mundo entienda en muy poco espacio
documento de texto un planteamiento que tiene que ser de paralización de cualquier proyecto que no haya sido realmente estudiado por parte de la ciudadanía, ni demandado, ni desde luego planificado. Y en segundo lugar, llevamos desde prácticamente septiembre con una avalancha, no solamente en Navarra, también pasa en La Rioja y en otras comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha principalmente también, y de construir plantas de biometanización, macroplantas de cientos de miles de toneladas de tratamiento de residuos que se están vendiendo también como economía circular para producir gas, principalmente metano, enchufarlo a la red, pero que también, como pasaba con el boom de las renovables, tiene una serie de condicionantes de subvenciones y de créditos blandos que son los que están haciendo que se inventen empresas gente que no se ha dedicado nunca al biometano y que origina una serie de problemas añadidos principalmente tanto para el territorio más directamente afectado por la implantación como donde luego se quieren verter los digestatos, y ahí entra ya un sector primario que puede ser la puntilla y la muerte de la calidad de los productos que podamos cultivar. Pues no te queremos robar más tiempo, Pablo. Muchas gracias por la conversación. Gracias a vosotros. Y nada, a seguir con la lucha. Seguiremos, no queda otra. Muchas gracias. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura, viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura, luchamos con los innombrables, nos llaman daños colaterales, crimen de guerra, bomba inteligente, minas antipersonales. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura, los humillados se atacan con piedras contra los chapurras sin conciencia. Esos cobardes se arman hasta los dientes. Los traficantes de armas heredarán la tierra. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura. Nunca terminan las guerras sucias, los crímenes de Estado, el poder y sus cloacas. Solo nos salvan destellos de locura en un mundo destripado en el campo de batalla. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura. Viviendo en el mundo basura, solo nos queda la locura. Viviendo en el mundo basura. Pues estamos con Dani, que es miembro de los colectivos vecinales en defensa del territorio. Muy buenos días, Dani. Hola, buenas. ¿Puedes decirnos, antes de nada, puedes explicarnos qué colectivos integran estos colectivos vecinales en defensa del territorio? Sí, pues Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio es un nombre que hemos desarrollado con el tiempo, que representa la unión de distintos colectivos que estábamos previamente, pues aproximadamente desde el año 2020, en la lucha contra los polígonos eólicos en Cantabria, y personas a título personal o de otros colectivos, de otras agrupaciones, organizaciones
que se han ido sumando, que han ido formando parte, a veces de continuo, a veces más intermitentemente. Entonces, bueno, un conjunto de personas preocupadas por la estafa, por el expolio y los ecocidios que implican estos proyectos que son megaproyectos energéticos, que son los polígonos eólicos. Y nada, desde en el año 2020 teníamos otros grupos con otros nombres y, bueno, cuando decidimos iniciar lo que es el fondo eólico que llamamos, que es una recogida de fondos para financiar la lucha jurídica de todos los polígonos eólicos de Cantabria, pues en ese momento nos agrupamos distintas personas, distintos colectivos que estaban o en activo o en un proceso de transición. Pues nos agrupamos en esta estructura que llamamos colectivos vecinales en defensa del territorio, que, bueno, al final es un nombre, pero que lo que viene a representar es eso, una lucha y una preocupación muy grande sobre esta, pues eso, insistimos siempre, esta estafa, este expolio que implican los polígonos eólicos, no solo en Cantabria, sino intentamos siempre tener una visión global de esta lucha, porque estamos hablando de una lucha que afecta a nivel mundial a muchos territorios. Y hace un tiempo en una charla en la que participamos fue en conexión con un compañero de México, y allí, por ejemplo, hablaba de la lucha contra los polígonos eólicos en el istmo de Tehuantepec, donde hay una gran cantidad de polígonos eólicos proyectados en construcción, y, por ejemplo, allí está una de las empresas que está llevando a cabo estos proyectos, es Iberdrola, la misma empresa que a través de esta constructora que es Biocantaver, pues están terminando de construir el polígono eólico El Escudo, este ecocidio que venimos denunciando, que estamos viviendo en Cantabria. Entonces, bueno, pues tenemos esa reivindicación, y es una reivindicación que llevamos con una mentalidad global de lucha contra una estafa que trasciende las fronteras y que al final es una pata más de una lucha anticapitalista contra bueno, pues el destrozo del medio ambiente, de los entornos sociales, culturales, patrimonios históricos y demás, que de distintas formas pues el capitalismo va arrasando, en este caso en formato de megaproyectos energéticos, que también, por ejemplo, en Cantabria pues estamos sufriendo la amenaza de las macroplantas de biogás, pero luego también podríamos hablar de otros macroproyectos. Últimamente se está hablando mucho de la lucha para intentar paralizar el teleférico del Castro Valnera. Hasta ahora mismo está paralizado, pero ha ido reactivándose, y, bueno, esto no podemos descartar que vuelva a pasar, el tren de alta velocidad, el TAF. En Piélagos, por ejemplo, se está avanzando en remover la tierra para no se sabe muy bien qué, para un proyecto que llaman polígono industrial en Parvallón, que es el polígono industrial de La Pasiga, que es un destrozo de tierras muy fértiles, de las más fértiles que se podían encontrar en Europa, en la Unión Europea. Y pues otro megaproyecto. Ahora también algunas personas movilizando contra la transformación de un vertedero en Castañeda para traer residuos de amianto. Bueno, al final son distintas luchas. En este caso estamos hablando hoy de los polígonos eólicos, pero al final siempre pues tratamos de tener de fondo claro que al final las lógicas son las mismas, es el capitalismo, son las administraciones públicas de la mano de las empresas que solo quieren lucrarse, construir por construir, chupar del bote de las subvenciones públicas. Si luego los proyectos sirven para algo o no, si envenenamos a la gente, si destruimos los recursos naturales, la vida de las personas, eso no es relevante, porque al final lo que les importa es el dinero, es el poder. Y bueno, pues ante estas situaciones nos organizamos, y en este caso, pues hablando de polígonos eólicos en Cantabria, lo dicho, siempre con esta mentalidad global, pues venimos organizándonos para llevar una lucha por la vía judicial, por la vía mediática, que bueno, agradecemos el espacio que nos das de nuevo hoy desde otras islas, y también pues las movilizaciones sociales en las calles, en los pueblos, en los montes, como la acción que hemos realizado en El Escudo, una de tantas que hemos venido haciendo en los últimos años, y con lo que también intentamos, además de mediatizarlo, pues que la gente que nos acompaña en estas marchas vea con sus propios ojos
el polígono industrial, que es un polígono eólico, por eso decimos siempre la palabra polígono, importante, que nos lo venden como parques eólicos, es como el término que quieren usar para poner pues estos términos del greenwashing, ¿no? De hacerlo como bonito, pero son polígonos industriales que implican un destrozo. En el caso del escudo, pues bueno, de zonas que están protegidas por la Red Natura 2000, que es la máxima figura de protección ambiental de la Unión Europea. Y aunque no estuviese protegido por la Red Natura 2000, todo territorio es un ecosistema, tiene sus espacios sociales, tiene patrimonio cultural, histórico y al final, bueno, pues estas lógicas del capitalismo, en este caso en forma de polígonos eólicos, pretenden arrasar con todo y ante ello, pues bueno, desde colectivos vecinales en defensa del territorio nos organizamos, animamos siempre a toda la población a que se sume y tenemos claro que vamos a seguir adelante, pase lo que pase, a pesar de los dramas como el que estamos viviendo en tiempo real en la Sierra del Escudo. ¿Y puedes nombrar algunos de los grupos que integran colectivos vecinales en defensa del territorio? Y si puedes nombrar algunos otros colectivos que no están dentro de esta plataforma, pero que también están luchando contra esta pesadilla eólica. Sí, bueno, en colectivos vecinales en defensa del territorio no hay como subgrupos, por así decirlo, sí que somos personas de distintas zonas de distintos territorios de Cantabria. Entonces actualmente no tenemos como subgrupos con otros nombres, sino que estamos pues personas de distintas zonas conectadas en red y tenemos relación con otros grupos en defensa del territorio, puede ser en Cantabria o fuera, puede ser por los polígonos eólicos u otras luchas. Y bueno, en cuanto a colectivos que estén en lucha activa ahora mismo en Cantabria contra los polígonos eólicos en concreto, pues podríamos citar también la plataforma Son Gigantes, que se ha formado en los últimos meses con toda esta reactivación de los proyectos en la zona de los valles pasiegos, que en la oleada 2020 había unos cuantos proyectos también por esa zona. De hecho, esa oleada inició por esa zona, con el proyecto Garma Blanca, el polígono eólico Garma Blanca, Ribota, había varios que fueron paralizándose. Unos años después se ha reactivado, ¿no? Y en este contexto pues ha surgido esta plataforma, Son Gigantes, una plataforma que está muy activa en la actualidad, están dando charlas, haciendo movilizaciones, estamos trabajando en común en la vía judicial y bueno, luego también está la plataforma en defensa del sur de Cantabria, que esta plataforma es la que más tiempo lleva y llevan desde mucho antes de esta oleada de 2020, porque también hay que recordar siempre que ahora están terminando de construir el polígono eólico del Escudo, pero en Cantabria teníamos ya un polígono eólico, solamente uno, pero existe desde el año 2008, es el polígono eólico de Cañoneras, en el valle, en el municipio de Soba. Y bueno, eso fue una oleada, o bueno, un inicio de estos planes de polígonos eólicos en Cantabria. Y bueno, siempre recordamos en este sentido que es un proyecto que nos sirve muy bien de ejemplo para además de estos discursos falaces sobre la sostenibilidad, que son totalmente falsos y evidenciamos, ¿no? Con el destrozo ambiental, destrozo del patrimonio socioeconómico, medio cultural que implica, pero es que además nos suelen decir medios de comunicación, la clase política, las empresas, todas estas campañas de greenwashing nos suelen decir que estos proyectos además que van a traer puestos de trabajo a los territorios, al medio rural y que van a fijar población. Un ejemplo muy claro de que esto es otra gran mentira es el polígono eólico de Cañoneras en Soba, construido en el año 2008. Se van a cumplir 18 años desde su construcción. Soba sigue siendo el municipio más pobre de Cantabria y no ha fijado nada de población. Entonces, bueno, y esto un poco al hilo te comentaba la plataforma en defensa del sur de Cantabria, que ya en esta fase, en estos años, desde hace muchos años, está ya en esta lucha. Entonces sería como el colectivo más que permanece con mayor antigüedad. Y bueno, en todos los casos pues tenemos en común esta lucha contra los polígonos eólicos y bueno, siempre animamos sean a través de unos colectivos u otros. Lo importante es que la gente se movilice. Quien pueda estar escuchando estas palabras o de otros compañeros y compañeras que has podido entrevistar en este o en otros programas, pues bueno, que siempre necesitamos gente, sea a través de unos colectivos otros, que la gente se movilice, que se active, siempre con ese discurso de solidaridad. No caigamos en discursos de me movilizo por lo que me afecta a mí, aquí no y demás, sino que
que pensemos en una lucha global, integral, contra el capitalismo y solidaria, ¿no? Que al final no solo porque lo que hoy no nos afecta nos puede afectar mañana, sino porque aunque no nos llegue a afectar, tenemos la responsabilidad de formamos parte también de nuestro día a día, nuestro modo de vida, consumo, de los problemas que genera el capitalismo. Entonces tenemos que actuar para intentar ser parte de la solución, estemos donde estemos y aportando nuestro granito de arena en lo que podamos, siempre con una mentalidad global, pero bueno, actuando desde lo local, ¿no? Esta frase que también ejemplifica lo que estaba comentando ahora, ¿no? Mentalidad global, pero bueno, actuemos, movilicémonos, ¿no? Y movilicémonos desde lo local y eso, de manera solidaria. Y respecto al polígono eólico El Escudo, ya está prácticamente instalado en su totalidad, casi, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lamentablemente las obras han seguido adelante, lo dicho, saltándose. Venimos denunciando, bueno, y en el caso del Escudo también es importante puntualizar que el proyecto está judicializado, no por colectivos vecinales Nefes al Territorio a través de la asociación que trabajamos, sino que en el año 2020 se creó también una plataforma a nivel de todo el norte del Estado español, la plataforma en defensa de la cordillera cantábrica, que cogió algunos proyectos, por así decirlo, bandera en cada comunidad autónoma. En el caso del Escudo, pues el más grande que había proyectado y el más avanzado, ¿no? A nivel de Cantabria, y llevaron un poco a la vía judicial pues varios proyectos. El caso del Escudo está judicializado a través de esta plataforma. Es verdad que la estructura judicial con la que trabajaba, que es la misma con la que trabajamos, las personas coinciden, y en este momento pues tenemos pues mucha implicación en este proceso también desde nuestra asociación. Y además del juicio tenemos presentados más de 500 escritos en los últimos años denunciando pues diversas irregularidades, además del proceso judicial que está abierto, diversas irregularidades que van surgiendo y que bueno, que no nos hacen caso. Se nos responde a poquísimos de los escritos, y cuando se responde, las administraciones públicas se pasan la pelota entre unas y otras y no sucede nada. Entonces, en el caso del polígono eólico El Escudo se han saltado, hay ilegalidades a nivel tanto municipal como regional, como a nivel de normativa estatal y a nivel de normativa europea. Insisto, en este caso, incluso llevando a cabo ilegalidades que vulneran la Red Natura 2000. La Sierra del Escudo es una zona de especial conservación. Los polígonos eólicos que están situados están pegados a la zona protegida. Incluso, según el mapa que miremos, hay algún aerogenerador que puede estar encima, y aunque no esté encima, realmente quien ha visto las obras sabe que el destrozo no solo afecta exactamente donde está el aerogenerador, sino que hay pistas, hay líneas de evacuación, hay maquinaria pesada pasando continuamente. Bueno, las turberas que hay en toda la Sierra del Escudo, en buena parte donde está el proyecto se las han cargado. Es una zona estamos hablando de parar el cambio climático, y son sumideros de carbono, y nos los estamos cargando para un discurso, ¿no? de energías renovables que dependen de combustibles fósiles. Esto, bueno, siempre hablamos y recomendamos a personas como Antonio Turiel, Alicia Valero, Antonio Rechavala, que tienen muy trabajado estos temas y que evidencian con datos la gran mentira, ¿no? Que es esto de la transición ecológica, que nos suele gustar el término decir, realmente es una transacción económica. Y bueno, pues con estos discursos de acabar con el cambio climático o mitigar el cambio climático, se han cargado buena parte del sistema de turberas que hay en la Sierra del Escudo, que son sumideros de carbono y que además facilitan la infiltración del agua a un acuífero que hay debajo, el acuífero Puerto del Escudo, que suministra agua a más de 200.000 personas en Cantabria, entre ellas la población de Santander. Que por cierto son motivos que han servido para parar otros polígonos eólicos en otras zonas. Por ejemplo, el polígono eólico del Acebo compartía esta problemática, ¿no? De que se vería afectado este acuífero del Puerto del Escudo. Fue uno de los motivos para su declaración ambiental desfavorable, y sin embargo los mismos motivos en el caso del Escudo pues no sirven para paralizarlo, porque hay un plan, ¿no? Hay un plan, se quiere imponer, hay unas decisiones tomadas de antemano, y bueno, pues aunque seguimos adelante de la justicia, también nos indigna ver el paripé, el cachondeo, la falta de respeto
ante la ciudadanía con una herramienta que llaman justicia, pero aunque seguimos adelante con ello y tenemos la esperanza de que pueda servir para ilegalizar este proyecto, la realidad es que el destrozo le han permitido que se haga y si un día esto porque me preguntabas si está ya casi terminado, o sea, está prácticamente terminado y se prevé que en los próximos meses, según lo que han dicho, empiece a funcionar este polígono eólico del Escudo. Así que el destrozo ya está hecho, la empresa ya ha cobrado las subvenciones, ya ha ganado a estos niveles y si un día se legaliza, lo más probable es que pidan indemnizaciones a los estados, a las administraciones públicas y que al final, si hay que pagar una renaturalización del espacio, un desmantelamiento del proyecto, ¿con qué se va a pagar? Con dinero público también. Es lo que venimos viendo y al final, pues bueno, siempre el mismo modus operandi. Y lo que importa es lo que comentábamos antes. En este caso, los fondos Next Generation, chupar subvenciones, enormes cantidades de subvenciones, de dinero público y destruyendo el territorio, saltándose todo tipo de participación ciudadana, no pensando para nada en la población, porque esto es destrozar todo el patrimonio natural, estructura socioeconómico de los pueblos, patrimonio cultural, histórico. Por cierto, hablando de patrimonio histórico, en el Escudo también lo hemos denunciado muchas veces, se han destruido, no detectaron un campamento romano, el del Mediajo Frío, que se ha pedido que fuese también un motivo por el que se paralizasen las obras, no se ha hecho caso. La Sierra de Escudo también, a nivel de patrimonio histórico, forma parte de un complejo si no recuerdo mal, son 16 campamentos romanos y pues no le detectaron y se le han cargado con las obras. Entonces, bueno, las obras están prácticamente terminadas, el destrozo está hecho y bueno, lo que tenemos claro es que a pesar de todo hay que seguir adelante denunciando. Cada vez que subimos a la Sierra de Escudo se nota el miedo que tienen por poca gente que subamos y por acciones muy sencillas que hacemos, que subimos e intentamos visibilizar con imágenes, ir a las obras, pues rápidamente aparece la Guardia Civil. Alguna vez hemos tenido, la anterior vez que subimos, creo que fueron 7 vehículos de la Guardia Civil que nos siguieron, nos tomaron los datos, simplemente por subir a acercarnos a un aerogenerador, a tomar unas fotografías para hacer público, seguir haciendo público, pues eso, el ecocidio que está teniendo lugar en la Sierra del Escudo. Entonces, bueno, lo dicho, las obras están prácticamente terminadas, pero la lucha continúa y esto lo tenemos muy claro desde colectivos vecinales en defensa del territorio. El pasado 23 de enero, sí, en el Centro Social La Lechuza de Monte, tú junto con el compañero Marcos hicisteis una charla divulgativa sobre esta situación, ¿no? Y además hablasteis sobre pues todo el engaño que hay detrás de esta industria eólica, ¿no? Que nos venden como limpia, como renovable. Te quería preguntar primero, ¿en qué consistió este acto? Y en segundo lugar, ¿qué campañas tenéis en marcha para aquellos y aquellas que nos oigan y que quieran colaborar? ¿Qué campañas hay ahora mismo activas? Y si de aquí a unos días tenéis prevista alguna charla similar a la que disteis en La Lechu. Pues, bueno, pues el motivo de la charla y las temáticas fueron un poco sensibilizar y compartir informaciones en la línea de lo que os estaba comentando ahora en esta charla y en esta entrevista. Y previamente hicimos esto especialmente Marcos se preparó una contextualización bastante amplia de pues esto que llaman transición ecológica, que realmente es una transacción económica, me gusta decir. Y bueno, pues introdujo explicando un poco todo este contexto a nivel general y llevamos un poco también la situación a explicarla a nivel de Cantabria, ¿no? Y en concreto en el caso de los polígonos eólicos. Y nada, pues al final fue un poco también un llamamiento previo a la acción del día siguiente en la Sierra de Escudo, cosa que personas que asistieron a la charla, pues algunas personas que no nos conocíamos se interesaron mucho por esta lucha, por estas temáticas y de hecho asistieron a la acción. Y bueno, ahora mismo en lo concreto estamos preparando algunas nuevas acciones para los próximos tiempos. No están concretas en cuanto a fechas y no son convocatorias públicas todavía, pero bueno, animamos a la gente a que esté atenta. Bueno, tenemos algunas redes sociales que si quieres citar, por si alguien
usa redes sociales y nos quiere seguir por ahí, pero tenemos también un correo electrónico que es colectivosvecinales@gmail.com, por si alguien nos quiere preguntar, contactar, sea por sumarse al grupo de trabajo, sea por estar al día de posibles acciones, sea porque quiere aportar cualquier otra cosa. Y bueno, en Twitter tenemos una cuenta que es @iguñasimolinos, ahí se suelen subir todas las convocatorias que hacemos. En Instagram tenemos una cuenta que es @defensa territorio cántabro, y luego en Facebook una cuenta que es No Eólicos Cantabria Centro. Serían un poco las vías. Y luego, bueno, siempre cuando vamos sacando convocatorias intentamos moverlo por medios de información y de contrainformación. Y en este caso, por ejemplo, briega.org, pues es un medio que siempre nos publica todo lo que vamos moviendo, sea una nota de prensa, sea un texto o sea simplemente una convocatoria que tiene en su agenda. Entonces también animamos a que la gente a que entre a Briega y allí, cuando movilicemos acciones, vendrán. También cuando haya otras convocatorias, que por ejemplo os comentaba que la plataforma Son Gigantes tienen mucha actividad ahora mismo, y bueno, pues también son convocatorias que animamos a que la gente se sume. Y bueno, sí, esa es un poco la situación. No sé si me habías preguntado alguna cosa más. Pues te quería preguntar ya, para acabar, sí. ¿Cuál está siendo la postura de los partidos, entre comillas, verdes y los partidos ciudadanistas respecto de la industria eólica? Porque, por ejemplo, aquí en Euskadi es bastante lamentable pues la postura que está tomando Bildu, ¿no? ante esta situación, que se están posicionando a favor de estos proyectos, ¿no? Pues en Cantabria, ¿qué nos podrías decir? Bueno, ante este tema voy a hablar más a título personal. Lo otro que he comentado en líneas generales, podríamos decir que he hablado como colectivos vecinales en defensa del territorio, siempre con un matiz de subjetividad, ¿no? Que cada vez que hablamos de una persona pues es imposible siempre tener un 100% de consenso, pero vamos, a nivel este tema de los partidos políticos, creo que hay muchas aristas, pero en líneas generales, y aunque hable a título personal, estoy seguro que habrá más gente de colectivos vecinales en defensa del territorio o de otras organizaciones en esta lucha que puedan compartir que al final los partidos políticos, a nivel un poco bueno, sin mencionar partidos concretos, pero hablando un poco del ala más izquierda, ecologista, con este tipo de acercamientos, pues, y excluyendo de plano los partidos que forman parte de esta estafa en activo, ¿no? En cuanto a los partidos que se turnan en el poder y que cuando unos están en el poder ejecutan esos proyectos y los otros les critican, y cuando se rotan hacen lo mismo a la inversa, ¿no? Que esto lo estamos viendo, el nivel de hipocresía. Los otros partidos políticos, pues al final sí que hay acercamientos en cuanto a discursos cercanos a esta lucha, pero no hay una coherencia, ni una constancia, ni una profundización en el sentido de que esta lucha implica mojarse, estar al pie del cañón y entrar en un contexto de discursos anticapitalistas que bueno, desde la política realmente al final los partidos políticos, cuando están fuera y aspiran a llegar al poder, pues se nota que son estructuras pues como una organización que cobre subvenciones, ¿no? Que al final en esta lucha también, sin entrar a citar a organizaciones concretas, aunque seguramente hay gente que nos escuche, le vendrá a la cabeza algunas, en el momento que cobras subvenciones, que dependes de las administraciones públicas, o ya no hablemos si dependemos de alguna empresa, pues tienes se nota que las limitaciones que tienen ciertas perspectivas, ¿no? En el caso de los partidos políticos, pues pensando un poco en votantes y demás, entonces pues hay unos discursos que en muchos casos son ambiguos, que no son constantes, que un día sí que aparecen en una acción o se posicionan en favor de un discurso contra los polígonos eólicos, pero igual otro día no están, y a veces igual se puede ver más esos discursos en ciertas zonas, en el caso de Cantabria, en ciertos polígonos eólicos, pero en otros no. Por ejemplo, estas acciones de la Sierra del Escudo, pues es raro ver a alguna persona, algún partido político, ya no solo apoyando las acciones, sino apoyando mediáticamente o en la difusión de las acciones por sus redes sociales y demás. Esto desde colectivos vecinales en defensa del territorio. Hablando en lo personal, pero sí que pensando en conversaciones colectivas que hemos tenido, lo hemos echado mucho en falta muchas veces. Y bueno, pues al final sí que hay ciertos momentos que esos discursos afloran en ciertos partidos, pero lo dicho, falta una consistencia, una coherencia y
una presencia e implicación reales, constantes en el tiempo, que bueno, yo personalmente creo que desde un partido político pues es que no se va a dar, porque sí es más pequeño, igual aparece en un momento dado, pero en cuanto ese partido crezca y aspira a llegar al poder, pues es que al final estos son planes que están impuestos, que lo vemos que los partidos que están en el poder se rotan en el poder y las decisiones son las mismas. Entonces es que esto trasciende el poder político, porque hay intereses muy grandes. Hablamos del escudo hemos hablado de Iberdrola, pero no hemos hablado de que está el Banco Santander detrás, que está fondos de inversión como BlackRock. Hablamos a nivel mundial. Entonces es que esto va mucho más allá. Esto hablamos de nuevo, capitalismo es una pata, que estamos hablando hoy en lo concreto, pero al final hay unos intereses tan grandes a nivel económico, a nivel de poder, a nivel de estructuras neocolonialistas, porque al final muchas de estos polígonos eólicos sería otro tema que podríamos hablar. ¿Para qué se produce la electricidad? ¿Para qué aspiran a utilizarla? Pues por las informaciones que sabemos, además de que el problema energético es de combustible, no de electricidad, ¿no? Siempre este dato, 20% del consumo es electricidad, 80% que es el problema real es combustible, y no hay recursos reales y esto lo habla mucho de eso Antonio Turiel, Alicia Valero, Antonio Rechavala y mucha más gente especializada en estos temas. A nivel de recursos minerales, materiales, de combustibles fósiles, pues no hay cantidades suficientes para llevar a cabo estas transiciones falsas que hablan a nivel de baterías y hidrógeno verde y demás, pero hay muchas evidencias y personas expertas, investigadoras, denunciando que además esto se está planificando para la exportación, ¿no? A países, pues, por ejemplo, en el caso de Europa, para el norte de Europa, ¿no? Alemania, países nórdicos que dan una imagen verde, pero a través de por así decirlo, neocolonialismo o colonialismo energético, en este caso, pues tirando de un territorio como el Estado español y de la implantación de estos polígonos eólicos, todas las subestaciones que se vienen proyectando construir, que por cierto Red Eléctrica España, también otro elemento importante a señalar, porque es una empresa privada, que muchas veces se nos olvida, y también es un elemento que forma parte de este entramado, pues podríamos decir, mafioso. Y entonces, bueno, los partidos políticos al final son un poco la cara visible que aparentemente está del lado de la ciudadanía, pero la realidad es que forman parte de una estructura que o bien porque la gente que forma parte de estos partidos se transforma a medida que van llegando al poder, o bien porque el sistema no les va a permitir, su margen de maniobra es muy reducido, y los intereses por aumentar el poder en cuanto a votos, en cuanto a visibilidad, les van atando progresivamente, y esto lo vemos mucho. Entonces, hablando de partidos de izquierda, ecologistas y demás, pues es un elemento que yo personalmente creo que cumplen un rol, que está ahí, que tampoco debemos ir a la contra en cuanto a nuestras acciones. En lo que nos apoyen, genial, pero en la práctica esto lo vemos que escasea muchísimo y que es, lo dicho, pues muy incoherente, muy errático, muy contradictorio, ¿no? Pero desde luego tenemos que hacer estas movilizaciones de manera autónoma, desde la población, sin contar con partidos políticos, de la misma forma que no contamos con pues todos los elementos que están atados, ya sea por medio de subvenciones o en este caso hablamos de partidos políticos, pues de votos o cualquier otro tipo de interés que pueda un poco pues hacer que los discursos incluso a veces puedan acercarse, pero que las acciones no vayan de la mano, y esto es que puede ser muy peligroso también, porque si delegamos en quien tiene estos discursos, pero que luego realmente no va a tener unas acciones coherentes, pues muchas veces hasta puede llegar a desmovilizarnos y que todas estas luchas pues sean más débiles y estos proyectos pues todavía puedan avanzar más rápido. Así que, vamos, desde luego la lucha tiene que ir de manera autónoma y eso sí que es algo que tenemos, que es en lo que estamos, desde colectivos vecinales en defensa del territorio, y creemos que es un rol necesario e imprescindible, no solo para polígonos eólicos, megaproyectos energéticos, sino para los movimientos sociales en general. Pues muchas gracias por toda la información que nos has dado y nada, ánimo. Nada, a ti por la difusión y nada, seguimos adelante en la lucha. Un abrazo. Un abrazo. Aunque a
ti no te importen más de 1000 tallos verdes que expiran y árboles que mueren. Sus gritos inaudibles nadie escucha pero duele. Echa más cemento, asfalto cubre sentimientos, autovías que destrozan y asientan cimiento. Un puto plan de vida alejado del respeto, como tu gran tren que solo pagan 3 bien. Esa es la idea, montañas arrasadas para ti, para que hagas carreteras, campos de golf sin fin. Que no estamos en la inopia, tu pregunta es más que obvia. Nos tienes en tu contra, solo vienes por la chasta, pues a la mierda ya está. Aerogeneradores, canteras y empresas que atacan tu salud. Una luz de egoísmo que te ciega. Todo se puede vender, para ti solo es dinero, para mí lo era todo. Y no todo engloba todo, ni da todo igual, joder. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. No alampas más. Yo solo quiero poder vivir donde nací, pero tú firmas el primer sudobra y sobran las palabras. Instituciones al servicio y los collazos que te pagan la abadía de regalo pa' Emilio Botín. Ese puerto deportivo está vacío y la cartera siempre llena pa'l payaso o pa'l tochu que gobierna esta mierda con la comedia absurda del parlamento y del diario diciendo patrañas. No me engañas si aprobaste el fracking, no mos vengas con arengas de que estás arrepentido y que era un error que no cometerás, porque sabemos la verdad y solo Quinama Cantabria da la vida por defenderla. Que no es un parquilar tu brazo de cemento, un desarrollo, una montaña muerta por dinero. En el pantano Lebru, que en Alcordanza al Valle, hasta el siglo XXI una galerna de glárimas trae. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. No alampas más. Estamos apretados, plántame en la cara. Más pisos y edificios en Cayal te hacen falta. Más mierda sin control en las aguas del Besaya, en la playa o truchale pa' que los papardos vayan. Si te callas, te encallas y permites a los de antes hacer tu pueblo un hotel y en invierno que joder. Que joder a los caciquis que hemos quisierin vender. Queda trisca por ganar y ya muy poco por perder. De perdedor es en tu casa lamentarte, mandar mierdas por email, ecologista de internet. Un pozú de gas, bajo routerito estás fumando en chance juntos con la conciencia tranquila nada más que eso. Y en la calle mis padres por su tierra y su entorno partiéndose el pecho. Invadios de Hechu, por dinero indinu, y venceremos de nuevo como y antaño a Roma nos hicimos. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. Semos el tuelú d'una cajiga que no cortarás. Semos el tuelú d'una cajiga que no alámparas. No alampas más. ¿Crees que ponerle una rosa a la Virgen cambia algo tu vida? ¿No ves que eso es resignarse a que tú no decidas? Lo que tienes que hacer es luchar por tu identidad y por la de todos los que no tienen ni siquiera esa posibilidad.